Hola y bienvenidos. Este es el video número 4 en la serie GOG, Comida de Aves y Bestias. El título viene de Ezequiel, capítulos 38, 39. Estamos hablando y empezamos esta parte de la serie en el libro de Hechos, capítulo 2, con las palabras de Pedro cuando él dijo que ellos estaban mirando el cumplimiento de las palabras de Joel. Y Joel, con su profecía y lo que dijo Pedro, obviamente está introduciendo en la primera época el fin de todo el mundo. Entonces, yo sé que tenemos casi 2000 años desde que Yeshua fue a la cruz, pero recuerden, 1000 años para Dios es como un día. Entonces, solamente hemos pasado 2 días desde ese tiempo. Y estamos estudiando sobre el hecho de que muchas veces en las escrituras miramos la palabra oscuridad o tinieblas y habla de la falta de la verdad. Hemos hablado sobre esto en otros videos anteriores. Hemos visto sobre estos últimos dos videos que Jehová prometió hacer a Israel ciego y sordo a su palabra, a la verdad. Vamos a seguir hablando de esto el día de hoy. Vamos a estar en Isaías 6, 9 a 12, donde Dios hizo esta promesa. Vamos a hablar específicamente sobre el versículo 11, donde Isaías le preguntó a Jehová, ¿hasta cuándo? Y la razón que vamos a ver esto es porque tiene que ver con lo que dijo Pedro y lo que miramos en Ezequiel 38, 39, porque el hasta cuándo habla de los últimos días, el fin de la 70 semana que Daniel habla en capítulo 9, 24 al 27. Todo está vinculado, obviamente, porque todo está bajo la inspiración del Espíritu de Jehová. Entonces, cuando leemos estas cosas, tenemos que leer todo lo que miramos en el Antiguo Testamento junto con el Nuevo y junto con Apocalipsis como una sola historia para la gente de Jehová, su eclesia. Estamos hablando de Israel espiritual. De hecho, en Isaías capítulo 6, versículo 11, habla de un remanente. Entendemos que el remanente es la gente que Jehová escribió sus nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces, vamos a hablar sobre todo esto esta mañana. Entonces, vamos a dar inicio. Padre, gracias por permitirnos estar juntos esta semana. Entendemos que tan delicada es nuestra salud, que mañana no es algo que prometida para nosotros, pero la promesa de estar en tu presencia para los suyos es algo que podemos estar anclados a esta promesa. Podemos estar confiados en que tú vas a cumplir con todo lo que prometiste en las Escrituras. Y te damos gracias por eso, porque entendemos que tu soberanía no es solamente sobre una nación que llevaba el nombre Israel, sino sobre todo el mundo, sobre cada nación, sobre cada presidente, cada rey, cada gobierno, sobre cada individuo. No hay nada que está sucediendo en este mundo que no es parte de tu plan y bajo tu soberanía. Y en esto confiamos porque podemos ver alrededor de nosotros y si no fuera por estas verdades,
uno que no tiene esta confianza podría estar caminando en un estado de depresión por ver lo que está sucediendo o completamente ciego de todo esto, pensando que el mundo va a seguir adelante por siglos. Pero Padre, nosotros entendemos que hay un fin de lo que miramos, de lo que estamos viviendo. Y este fin no está muy lejos, que el Cristo va a regresar, va a venir por su gente, que el mundo va a estar renovado, los cielos y la tierra, y que todo va a ser renovado y, y va a estar perfecto para toda la eternidad. Aunque no podemos entender esto por completo, en estas verdades tenemos mucha confianza y mucha esperanza, y te doy gracias por esto. Guíanos ahora en este estudio. Ayúdanos a entender que la palabra es una historia acerca de una sola familia desde el principio hasta el fin. Y que esta familia es Israel espiritual. Es el Israel que está reformado en el corazón, circuncidado en el corazón, renovado en su mente, su forma de pensar, en su propio espíritu, con un corazón de carne, no de piedra, y que esta familia va a vivir en acuerdo con tu palabra, porque por medio de tu espíritu tú vas a disciplinar a tu gente y hacer que la eclesia anda conforme a la imagen de Yeshua el Mesías. Y te doy gracias por esto. Guíanos ahora en este estudio. En el nombre de Yeshua el Mesías venimos ante ti, Padre. Amén. Muy bien, vamos a volver a Isaías 6, capítulo 6, y voy a leer 9 al 12, bueno, 9 al 13, y quiero hablar sobre el versículo 11 en específico, pero que noten la promesa de Jehová aquí, porque cuando miramos lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, y hemos hablado sobre esto, que la gente que vive en Israel, aunque son judíos y que viven en Israel literal, el estado de Israel, entonces no quiere decir que todos andan en acuerdo con la palabra de Jehová, pero las promesas de Jehová hacia Israel sirven como para nosotros, como un reloj para los fines del tiempo. Por eso el enfoque en Israel. Espero que me explico. Y déjame leer estos versículos. Van a entender un poco mejor cuando Isaías hace la pregunta ¿hasta cuándo? En el versículo 11. Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Entonces Jehová le dijo a Isaías acerca del pueblo literal de Israel, que aunque tenían la verdad en sus manos, que sus antepasados habían visto a Jehová en el monte de Sinaí y recibieron la ley, que ellos oyeron bien, pero no entendían. Recuerden lo que Josué nos dijo en capítulo 24, versículo 19. Dijo que es imposible seguir todas las palabras de Jehová porque Él es santo y perfecto. Entonces, y nosotros no, y Israel no, como da testimonio todo el Antiguo Testamento. Pero aún en aquellos tiempos Dios había guardado un remanente para sí.
para sí mismo. Entendemos esto, como Moisés, como los profetas, como Aarón, como otros que miramos en el Antiguo Testamento. Pero él dijo, oíd bien, no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dijo, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Noten lo que estamos leyendo aquí. Jehová diciéndole a Isaías que vaya y habla a este pueblo de lo que Jehová va a hacer con este pueblo. Va a hacer que este pueblo sea ciego y sordo. De hecho, quiero brincar a otro versículo que vamos a ver más adelante. Es Deuteronomio. Y vamos a ver algo aquí. Es Deuteronomio, Ezequiel 20:25. Ezequiel 20:25. Y quiero leer esto porque es muy importante. Ezequiel 20, versículo 25. Israel por su rebelión, y Jehová hace otra promesa a Israel. Déjame leer 23. Dice, y también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los dispersaría entre las naciones, que los esparcería por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, y desecharon mis ordenanzas, profanaron mis Shabbat, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Recuerden lo que hicieron en el desierto. Antes de pasar 40 años, adoraron el becerro de oro. Obviamente los ídolos que ellos aceptaron desde Egipto. Y cuando entraron en la tierra prometida, Josué dijo a ellos varias veces, porque Jehová había dicho a Josué que al entrar, que iban a andar en pos de otros dioses y rechazar su Dios, Jehová. Entonces, este no es porque por libre albedrío. Jehová no cambió sus corazones. Otra vez quiero apuntarles al libro de Éxodo, Deuteronomio, capítulo 10, capítulo 31, o 30, Jehová había prometido a ellos hacer una operación en su corazón. Pero ellos no habían recibido esta operación, la circuncisión de su corazón, solamente la circuncisión de su carne. Entonces fuera imposible para ellos andar conforme a la palabra de Dios y poner por obra sus decretos. Este debe de recordarnos de lo que leemos en Ezequiel 36, 22 al 27, donde Jehová dijo que iba a hacer que ellos pongan por obra sus decretos. Entonces es solamente por una obra de Jehová, una operación de Jehová en el corazón, que cualquier persona va a poner por obra los decretos de Jehová y sus ordenanzas. Notamos aquí, no pusieron por obra mis decretos y desecharon mis ordenanzas, profanaron mis Shabbat, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Lo mismo que miramos hoy en día. Entonces, ¿cuál es el ídolo más grande hoy en día? Es uno mismo. Todo el mundo, si no es de Jehová, si no ha recibido la circuncisión del corazón, todo el mundo, cada individuo está sirviendo el yo. Y entonces, este es el ídolo más grande en el mundo, y Yeshua lo dijo en la primera época. Hemos hablado mucho sobre esto.
Versículo 25. Por eso, escuchen bien, por eso yo también, Jehová mismo, les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Jehová lo hizo a propósito. Y dice, y los contaminé en sus ofrendas. Notan el uso de los verbos. Los contaminé. ¿Quién? Jehová. En sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito para desolarlos, a fin de que supiesen que yo soy Jehová. Por tanto, versículo 27, hijo de hombre, hablando de Ezequiel, habla a la casa de Israel y diles, así dice el Señor Jehová, aún en esto me blasfemaron vuestros padres cuando cometieron contra mí rebelión. Entonces es un pueblo rebelde. Miramos la misma rebelión hasta hoy en día, pero no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Entonces, volviendo a Isaías capítulo 6, el versículo 11. Y yo dije, Isaías dijo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo que no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, y su corazón entienda y se convierta y sea sanado? ¿Hasta cuándo? Me imagino que para Isaías fue una profecía muy pesada, mirando la destrucción de su propia gente a causa de su rebelión. Y Jehová respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté totalmente desolada. Versículo 12. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. Estamos hablando de la destrucción completa de todos. Porque mira la palabra lejos a los hombres. Y voy a hablar de esto en un momento por leer un comentario por Kiel y Delitzsch. Entonces, versículo 13, un puntito de luz en esta profecía. Dice, pues aún quedará en ella una décima parte. Recuerden, todo tiene que ver con un remanente, una décima parte, y volverá a ser consumida como la encina y el roble, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. Obviamente, hablando de Yeshua, el simiente santa que creció, y de él salió toda la nueva vid. Entonces, voy a ahorita leer de Kiel y Delitzsch, los comentaristas, sobre hasta cuándo, porque notamos que hay unas condiciones que tienen que ser cumplidas. ¿Hasta cuándo? Déjame leer lo que dicen ellos. Va a ayudarnos a entender. Indicaba que el juicio de endurecimiento solo llegaría a su fin cuando se hubiera cumplido la condición que las ciudades, las casas y el suelo de la tierra de Israel y sus alrededores hubieran quedado desolados. De hecho, absoluta y universalmente desolados, tal como lo confirman las tres definiciones: sin habitantes, sin hombres y un desierto. Vamos a ir a Jeremías 27:10. Jeremías 27, el versículo 10. Aquí nos dice,
porque ellos os profetizarán mentira para haceros alejar vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. ¿Por qué? Porque andaban en rebelión. Andaban en rebelión. Entonces pueden leer todo Jeremías 27 para ver el contexto. Es cuando Judá y Benjamín iban a ser llevados cautivos por Nabucodonosor en Babilonia. Ahora volvemos a Isaías, pero capítulo 5. Isaías capítulo 5. Aquí vamos a leer el versículo 13, 5:13. Aquí nos dice: por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. ¿Hambre y sed de qué? De justicia, de la verdad, porque andaban en la mentira, andaban sirviendo el yo en vez de Jehová. Y entonces aún los profetas, falsos profetas y sacerdotes y maestros y otros de Israel estaban hablando mentiras. Y Israel seguía a ellos. Había un remanente, no olviden esto. Pero miramos aquí que sus nobles perecen de hambre, su multitud se seca de sed. El mundo anda en el mismo hoy en día. Tiene hambre y sed de justicia, de la verdad, de los estatutos y la ley de Jehová. Pero quieren seguir su propia ley. Quieren hacer sus propios estatutos. Y por eso el mundo está en la condición en que se encuentra hoy en día, sin duda. Entonces, ellos siguen diciendo, en lugar de emplearse un término nacional, encontramos aquí simplemente la expresión general, los hombres. Ya lo mencioné. La consecuencia de la despoblación, es decir, la ausencia total de hombres. Obviamente, este está hablando de algo futuro. Se expresa en relación con la propia despoblación. El sustantivo participal en el hebreo, que es asubá, la abandonada, es un término colectivo para designar lugares que en otro tiempo rebosaban vida, pero que posteriormente quedaron desiertos y en ruinas. Es mostrar que había vida y que se murió. En este juicio le seguiría un segundo, que sometería a la 10ª parte restante de la nación a un proceso de criba para llegar a ser de nuevo, no como en Isaías 5:5, vamos a leer 5:5 ahorita. 5:5 dice, os mostraré, pues ahora los haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumada. Derribaré su cerca y será hollada. En versículo 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Entendemos, aunque aquí sí se puede aplicarlo literalmente, pero entendemos que la lluvia habla de la venida de la palabra que trae sed a la gente, la verdad. Y entonces el remanente va a experimentar esto, como vamos a ver cuando dice, sino como en Isaías 4:4. Vamos a Isaías 4, el versículo 4. Voy a leer desde versículo 2. En aquel tiempo
el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra al remanente de Israel. ¿Quién es el remanente? Pablo nos dice en Romanos 2, 28, 29, son los que reciben la circuncisión del corazón, Israel espiritual, que está compuesto de gentiles y de hebreos o judíos de las 10 tribus, renovados por el Espíritu de Jehová. Honra al remanente de Israel, y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes en el libro de la vida. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia, notan, haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión. ¿Hemos visto el cumplimiento de esto? No por completo. Empezaba cuando Cristo fue a la cruz y ascendió a los cielos. Pero estamos en el tiempo de los gentiles, porque Cristo mandó a sus discípulos ir a las naciones para predicar las buenas nuevas. Pablo habla de lo mismo mucho en sus cartas que escribió, que vamos a ver en este video. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada en medio de Jerusalén con espíritu de juicio y con espíritu de fuego. Y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión, sobre los lugares y sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá cobertizo para sombra contra el calor del día, y para refugio y escondedero contra la tormenta y contra el aguacero. Entonces, obviamente hay una promesa muy bonita que se toca a los fines del tiempo, cuando, como Pedro dijo, estamos en los tiempos que Joel profetizó. Entonces, desde el tiempo del Cristo, del Mesías, hasta ahora. Entonces, voy a seguir leyendo de Keil y de Lich. A este juicio le seguirá un segundo, como ya miramos, acerca de la 10ª parte. Hasta las palabras entregó a la destrucción. El anuncio es de carácter amenazador, pero desde ese punto hasta queda, comienza a vislumbrarse una perspectiva consoladora. Y en las 3 últimas palabras, esta perspectiva más esperanzadora, cual lejano rayo de luz marca el horizonte de la sombría profecía. Sucederá como con la terebinto y la encina. Vamos a ver otra vez en Isaías capítulo 6, versículo 11 y adelante. Noten aquí. Dice en versículo 13, este es como dice aquí, hablando de un rayo de luz lejano. Quedará en ella una 10ª parte, un remanente, y volverá a ser consumida, como la encina y el roble. Ellos van a hablar de esto, como la encina y el roble. Se eligieron estos árboles como ejemplos, no solo por gran semejanza con los árboles de hoja perenne
y la impresión similar que producían, ni tampoco por las numerosas asociaciones que evocaban en la antigua historia de Israel, sino también porque constituían símbolos muy apropiados de Israel, dada su singular capacidad para rebrotar desde la raíz. ¿Cuántas veces Jehová tomó a Israel hasta abajo, muy abajo, pero les dio vida cuando se arrepintieron? Otra vez lo mismo. Tiene que destruir por completo para reconstruir de nuevo un nuevo hombre. Habla de esto en el Nuevo Testamento. Una criatura nueva. Que esta criatura nueva ya tiene un corazón que no es piedra, sino carne, un renovado de espíritu propio. Jehová puso su espíritu en su gente, hizo su tabernáculo en la gente y también está conformando a la gente suya, a la imagen de su Hijo, de Yeshua el Mesías. Entonces, también, sino porque constituían símbolos muy apropiados de Israel, dada su singular capacidad para rebrotar desde la raíz, al igual que el haya y el nogal, por ejemplo, o como miramos aquí en la palabra, dice como el roble y la encina. Entonces, incluso después de haber sido talados por completo, terminan con esto. El tocón de la raíz era el remanente que había sobrevivido al juicio. ¿Quiénes son? Son los que Jehová apartó para sí mismo. Es la eclesía. Y como sabemos de Juan capítulo 10, la eclesía está compuesta de dos grupos. De un rebaño de Israel y otro rebaño de los gentiles. Y este remanente se convertiría en una semilla de la cual brotaría un nuevo Israel tras la destrucción del antiguo Israel espiritual. Así, en unas pocas palabras de gran peso, se traza el camino que Dios seguiría en adelante con su pueblo. El pasaje contiene un bosquejo de la historia de Israel hasta el fin de los tiempos. Este es el punto. Y estamos acercándonos rápidamente al fin de los tiempos. Vamos a Isaías 27, 6. Isaías 27, versículo 6. Esta es la redención de Israel. Entendemos que en parte se ha cumplido esto, pero no en total. Días vendrán, dice versículo 6, cuando Jacob echará raíces, hablando de las tribus de Israel. Israel florecerá y echará renuevos y llenará de fruto la faz del mundo. ¿Hemos visto el cumplimiento de esto? Obviamente no. Obviamente no. Pero escuchen lo que Pablo dice en el libro de Romanos 11, versículo 2. Vamos a Romanos 11, el versículo 2. Aquí Pablo, hablando de un remanente de Israel, dice, versículo 12, y si la caída de ellos, hablando de los judíos, es la riqueza del mundo, porque recuerden, Cristo vino, Jehová dijo en el Antiguo Testamento que iba a ir a una gente que no era su gente, hablando de los gentiles. Y entonces, y abandonó a Israel literal, que fue desobediente en el Antiguo Testamento, pero no a todos, porque todavía había un remanente aún en el Antiguo Testamento.
Había parte de la eclesía, los que miraron hacia la cruz desde el Antiguo Testamento. Y Dios había obrado en sus vidas. Si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, cuánto más la plenitud de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, porque cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si de alguna manera provocase a celos los que son de mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos, un remanente. Porque si el rechazamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de entre los muertos? Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz, hablamos de esto en Isaías 6:11, es santa, también lo son las ramas. Y notan, voy a seguir leyendo aquí. Y algunas de las ramas fueron quebradas. Y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. Pero notan, olivo silvestre, no es alguno otro tipo o algún otro tipo de árbol, es olivo. Ovejas son ovejas, olivos son olivos. Una cabra no puede ser oveja y un roble no puede ser olivo. ¿Sí me explico? Y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, en la raíz que da vida, como hablamos de roble y la encina en Isaías 6:11. Y fuiste hecho partícipe con ellas. ¿Quién? El otro olivo, la rama que es santa. Con ellas de la raíz, Cristo, y de la salvación, de la savia del olivo. Entonces, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Puedes seguir leyendo porque este habla de todo lo que hemos visto ahora en el versículo 11. Entonces, en Isaías 6:11. Entonces, sabemos que todavía ellos andan en el juicio que leemos en Isaías 6:9 al 13. Tarea para ustedes, para no durar más en este video, más tiempo. Mateo 13, 14 al 15. Romanos 11, 25. Bueno, como estamos en Romanos ahorita, 11, vamos a leer 25. El misterio de la salvación de Israel. Versículo 25, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. ¿Qué es todo Israel? Cristo nos dijo en Isaías capítulo 10 que tiene en Juan capítulo 10, que tiene dos rediles, que va a juntar los dos en uno solo. Este redil es el todo Israel. Como está escrito, de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Ya acabamos de leer sobre Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quité sus pecados. No hemos visto el cumplimiento por total de esto. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí en la tierra.
Entonces todavía hay individuos que Jehová va a sacar del mundo y renovar sus corazones. Pero Mateo 13, 14, 15, Juan 12, 40, Hechos 28, 26, 27. Y vamos a hacer esto. Vamos a terminar con 2 de Corintios 3, 14. 2 de Corintios 3, el versículo 14. Aquí nos dice, pero sus mentes fueron cegadas, hablando de Israel. Todo esto, toda esta parte de Corintios habla del ministerio del nuevo pacto. Y habla en el versículo, cuando miramos aquí, estamos leyendo el 14, cuando miramos en 12, así que teniendo tal esperanza hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido, la ley. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo que Pablo escribió todavía andaban ciegos y sordos, porque el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo será quitado. ¿Cuándo es esto? Bueno, en el fin, ya lo miramos. ¿Hasta cuándo, Señor? Muy bien. La semana próxima quiero hablar mucho más sobre Ezequiel 20, 25. Vamos a compararlo con Lucas 8, 10. Y vamos a seguir adelante hablando sobre lo que profetizó Joel, lo que tiene que ver con los últimos tiempos en que vivimos ahora. Muy bien, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.